Análisis de circuitos eléctricos. Es el estudio del comportamiento controlado del fenómeno físico que conocemos como electricidad. La electricidad, desde el inicio de las civilizaciones, fue adorada como una deidad, y solo conocida en forma de rayo. No obstante, al paso del tiempo, se ha comprendido que este fenómeno no depende de dioses, sino de leyes de la naturaleza que se mencionarán más adelante. Fue alrededor de 630 a 550 a.C. en los que ya el muy reconocido filósofo Tales de Mileto descubrió las propiedades de la electricidad estática, al ver los efectos de atracción que tiene el ámbar al frotarse con pieles. Así, Tales de Mileto hace constancia del primer estudio sobre la electricidad. Con el paso del tiempo siguen apareciendo personajes. William Gilbert le dio el nombre al fenómeno electricidad. Christian Huygens, quien aportó la teoría ondulatoria de la luz. Francois de Cisternay-Dufay fue el primero en identificar la existencia de dos cargas eléctricas, negativa y positiva. Thomas Alva Edison, famoso creador de la bombilla eléctrica, concibe la idea de generar electricidad mediante corriente directa, la cual es continua y no varía en el tiempo. Nikola Tesla, controversial ingeniero del Imperio Austriaco, mejorando las ideas de Thomas Alva Edison, idea un motor de corriente alterna, la cual se transmite mediante ondas y es variable. Con la invención europea del transformador concreta la idea de un mundo de corriente alterna. Así, todos estos personajes, y más de ellos con sus increíbles mentes, dieron lugar a muchos de los breves elementos básicos de los circuitos eléctricos que presentaremos a continuación. Los generadores, o conocidos comúnmente como pilas, baterías, dínamos o alternadores, son elementos encargados de suministrar la energía al circuito, creando una diferencia de potencial entre sus terminales que permiten que circule la corriente eléctrica. Conductores. Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, por lo que se utilizan como unión entre los distintos elementos del circuito. Generalmente son cables formados por hilos de cobre trenzado y recubiertos por un aislante plástico. Receptores. Son los componentes que reciben la energía eléctrica y la transforman en otras formas más útiles para nosotros como movimiento, luz, sonido o calor. Algunos receptores muy comunes son lámparas, motores, estufas, altavoces, electrodomésticos, máquinas, etc. Elementos de control. Estos elementos nos permiten maniobrar con el circuito conectado y desconectado, sus diferentes elementos según nuestra voluntad. Los elementos de control más empleados son los interruptores, pulsadores y conmutadores. Todos estos elementos están regidos por las leyes fundamentales, creadas por dos personajes importantes. Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, establece que la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el citado conductor.
Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Las leyes de Kirchhoff, descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. La ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga en columbios es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Por definición, un nodo es un punto de una red eléctrica en la cual convergen tres o más conductores. Esta primera ley confirma el principio de la conservación de las cargas eléctricas. La simplificación serie se da por la suma de las resistencias. No obstante, la simplificación paralela se da con la sumatoria del recíproco de las resistencias. Y por último, pero no menos útil, la simplificación de formas estrella delta y delta estrella está atribuida a Arthur Edwin Kennedy. Permite determinar la carga equivalente en estrella a una dada en triángulo y viceversa. Estas formas, algunas caprichosas y de complicada geometría de los circuitos resistivos, son difíciles de ilustrar si no se cuenta con una herramienta eficiente para la simulación de estos. Sin embargo, existen múltiples plataformas para la simulación y análisis de circuitos eléctricos, como Multisim y Proteus.